Como te ves, me vi, es un podcast que reflexionará y aclarará todas las dudas existenciales que tenemos sobre nuestro propio envejecer y el de las personas que nos rodean. Reflexionaremos en el mundo de la vejez y el envejecimiento. Recuerda, todos seremos mayores y hay que aprender a hacerlo dignamente. Hola, bienvenidos a Como te ves, me vi. Me da mucho gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien. Estoy muy emocionada por el tema del día de hoy, el cual lleva por nombre Viejo Yo, en el cual abordaremos conceptos como vejez, envejecimiento y noticias del 2020. Ahora, con mucho gusto, les comparto que no me encuentro sola esta vez. Lo prometido es deuda, se los prometí en el episodio 0, que la próxima vez iba a estar acompañado para que no solo escucharan mi preciosa voz. Bueno, pues tenemos una invitada que admiro y quiero muchísimo, es mi amiga. Ella es licenciada en gerontología, fue mi compañera en la universidad, actualmente colega y amiga. Se llama Leslie Sepúlveda. Ella les va a compartir un poco de lo que ha hecho, porque luego yo me trago. Hola, pues primero que nada agradezco mucho que me hayan invitado a este espacio que es importante para futuras generaciones de viejos. Les voy a hablar un poquito sobre mí. Pues prácticamente me he desempeñado en investigación. Mi primera investigación fue sobre la representación mediática de la persona adulta mayor. En la Universidad Autónoma de México fui becada por la Academia Mexicana de las Ciencias. A continuación presenté mi misma investigación en el Congreso Internacional de Investigación Tecnológica del Pacífico. Y prácticamente he tenido experiencia laboral en grupos de adulto mayor en diferentes ámbitos, ya sea como la activación física, la activación cognitiva y sobre todo lo que es activación social. Entonces estoy muy contenta de poder hablar sobre este tema tan importante que es el envejecimiento, la vejez y la persona mayor. Muchas gracias, amiga. Pues vamos a comenzar con algunas preguntitas para irnos adentrando en la charla. Algo en lo que nos hemos enfocado para este podcast es que sea para la población joven que nos escucha, pero algunos no saben qué es gerontología. Para los que no saben, pues es el estudio científico de la vejez y el envejecimiento. Este tema es de importancia, era para mí significativo que fuera el primero, porque de aquí vamos a partir a abordar muchos otros temas. Pero primero, pues para empezar a abordar temas sobre vejez y envejecimiento, pues primero hay que saber qué es vejez y qué es envejecimiento. ¿Tú qué piensas que es vejez, Leslie? Bueno, pues como siempre hemos sabido que hay diferentes etapas en la vida, ¿no? Iniciamos con la niñez, después la adolescencia, lo que es la vida adulta y por último lo que es la etapa de la vejez. Entonces se ha relacionado con que prácticamente la vejez es una etapa prácticamente de pérdidas. Entonces pues es un tanto incorrecto, se podría decir, porque no solamente tienes pérdidas físicas, sino también tienes ganancias experienciales, ¿no? O sea, pues ganas más sabiduría, ganas más conocimiento, ganas más, ¿cómo se podría decir? Pues más tendencia a hacer lo que tú quieres, más libertad a hacer lo que tú quieras.
Porque ya no tienes que estar pensando que en el niño que voy a ir a llevarlo a la escuela, o ya no tengo que pensar en que tengo que entregar este reporte de mañana, ¿no? Entonces tenemos un tipo de libertad para poder hacer lo que no tuvimos tiempo de hacer cuando éramos prácticamente más jóvenes. Entonces me gustaría tomar ese tipo de significado en poner la etapa como una etapa de vida en la que podemos desarrollarnos más, tanto como personas, tanto como individuos, tanto como seres dentro de una comunidad. Algo que yo siempre he compartido sobre la vejez a nivel personal, que también creo que hay muchos estigmas alrededor de la vejez. O sea, es como dice Leslie, es una etapa, pero también es una clasificación. O sea, a nosotros, pues nosotros somos, estudiamos este tema y pues vemos sobre programas, sobre apoyos que hay para las personas mayores, pero creo que como jóvenes tenemos que ver esta edad como una clasificación también. O sea, a mí como científico me ayuda a saber que a partir de este rango de edad yo ya puedo trabajar con esta población, y esta población es de personas mayores, y a partir de, otro ejemplo, de los 0 a los 12 años es la infancia. Entonces sirve para redirigir a lo mejor leyes, programas, entonces para mí, o sea, yo lo percibo también como una clasificación, porque creo que alrededor de la palabra vejez, viejo, todas las palabras que se derivan de esta, tienen muchos estereotipos sociales. Entonces, alrededor, creo que no nos sirve más que para clasificar y ayudarnos como incluso a investigar. Entonces, la vejez es una etapa como tal, no tienes 59 años, 11 meses, 30 días y al otro día amaneces y ya eres viejo, ¿no? O sea, solamente es una etapa que a mí como investigadora o como científica, o es un ejemplo, no digo que formalmente lo soy, o sea, me ayuda a clasificar, a catalogar, a redirigir programas, como ya lo había mencionado. Entonces, vejez, ¿qué es? Una etapa. Okay. Porque también se ve de esta manera cronológica, ¿no? En la que eres viejo cuando tienes 60 años, ¿no? O sea, y nosotros imaginamos, bueno, pues es que ya es viejo, por lo tanto ya tiene canas, por lo tanto ya utiliza lentes, por lo tanto ya utilizar bastón, y después nos damos cuenta que cuando llegamos a esa etapa o cuando vemos algún, ya sea amigo de nuestros padres o abuelos, los vemos que pues no tienen ninguna de esas características y pues a nosotros nos dejan así pues estipulados, ¿no? Y luego todo lo viejo ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a un sinfín de personas que se va levantando del sillón y le da un dolor en la espalda y dice, ay, es que ya estoy viejo. O sea, lo viejo lo asemejan al deterioro, a lo que no sirve, a lo que está fallando. Entonces, creo que hay que reeducarnos en ese sentido, porque hay personas mayores que a sus 60 años están fresquísimos. Y una de las características del envejecimiento es que es individual, o sea, todos envejecemos de diferentes formas. Entonces, no podemos, bueno, yo lo explico de esta forma. Si a mis 60 años me duele la espalda, quizá de joven yo me lastimé la espalda, pero lo estoy resintiendo como una consecuencia de lo que yo viví cuando era joven. Entonces, hay algunas situaciones que se presentan en la vejez que son consecuencia de la vida que llevaste. Por ejemplo, que no te alimentaste bien y cuando eres mayor eres hipertensa,
o tienes diabetes, entonces son las consecuencias de la vida que llevamos. Claro que hay situaciones genéticas, biológicas, o sea, que ya no podemos controlar, pero que podemos mejorar, que podemos inclusive pausar. Entonces, creo que la vejez está rodeada de muchos prejuicios. Inclusive tengo una anécdota. Tony, si me está escuchando, lo quiero mucho. Pero una vez estábamos en un espacio que compartíamos en una charla y dijo un adulto mayor, yo cuando era joven dije, a mis 50 años me quiero morir. Y luego llegué a los 50 y dije, ay no. Entonces, yo no me quiero morir. Sí, yo no me quiero morir. Entonces él es un adulto mayor súper activo, practica cachibol, danzón, está en varios talleres en Época de Oro, que es un lugar que muchos conocemos. O sea, ese lugar tiene adultos mayores que son ejemplos de envejecer activamente. Muy activos. Ajá, y envejecer dignamente, también incluso más que activamente, también dignamente. Entonces, esa es una anécdota de que cuando uno llega a esa edad, o sea, te das cuenta que no era como te lo pintaban, que depende de ti hacer que ese resultado sea mejor. Fíjate que hay un dicho que dice, eres lo que comes, ¿no? Eres lo que comes. Entonces, si te alimentas bien, tu organismo va a estar al 100. Pero, por ejemplo, me gustaría llevarlo a este tema en donde si te cuidas de joven, eres activo de joven, cuidas tu salud mental, eres activo en la sociedad, lo más probable es que tu envejecimiento sea mucho mejor que una persona que es sedentaria, una persona que no hace tantas actividades, que no convive, exactamente. Entonces me gustaría llevarlo así, de que como te llevas la juventud, prácticamente así vas a tener tu vejez. Entonces muchos jóvenes, me incluyo, preferimos llevar, es como cuando dicen no eres joven 2 veces, pero pues tampoco eres viejo 2 veces, ni eres niño 2 veces, ¿no? Entonces sí tienes que empezar en trabajar, en hacer como un tipo autorreflexión en cómo quiero ser de viejo, porque se nos olvida de que pues es mucha probabilidad de que vayamos a llegar allá y que no tenemos ni una seguridad social, no tenemos un propósito o una meta o un tipo de visión de cómo va a ser nuestra vejez. Nos enfocamos en el hoy, en el ahora, que nos olvidamos tanto del futuro. Y sí me gustaría que esto se estableciera un poquito más, ¿no? Pero yo nada más lo dejo sobre la mesa, ustedes ya saben qué hacen. Ustedes ya saben qué hacen. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué es envejecimiento? Bueno, pues envejecimiento son prácticamente todos los cambios físicos, mentales, sociales que tienes a través de las etapas de la vida. Por ejemplo, no vas a tener el mismo conocimiento o las mismas experiencias ahora teniendo, por decir, 25 años, 20 y tantos años, a cuando eres un niño, ¿no? Entonces, de igual manera no vas a tener las mismas experiencias ni las mismas maneras de reaccionar a cuando ya eres viejo a cuando eres un adolescente. Sí, inclusive las personas mayores son hasta más relajadas. Ay, déjalo. Pues, ¿a partir de cuándo se empieza a envejecer, Leslie? Se envejece desde prácticamente la concepción, desde que prácticamente el espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, prácticamente ahí empezamos a envejecer. Y se hace magia. Y se hace una magia. Entonces se crea la vida, ¿no? Prácticamente. Sí. Pues hay varias teorías sobre el envejecimiento, pero creo que la más lógica e incluso sencilla de explicar es pues este desarrollo que
en el que envejecemos toda la vida, o sea, es un proceso constante y creo que no nos percatamos a la hora de tener 24 años, en pleno 2020, a veces no hacemos consciente que actualmente estamos envejeciendo y que todo lo que hagamos ahorita nos va a traer consecuencias buenas o malas. Por ejemplo, yo que tengo un nuevo objetivo, dejar el azúcar. Muy difícil objetivo. Muy difícil, por cierto. No, pero a nivel personal creo que inclusive los profesionales como los gerontólogos, creo que para enseñar a las personas o mostrar a las personas, poner sobre la mesa esos temas, también que hay que ser un ejemplo. Exacto. O sea, no puedes enseñar a lo mejor a dejar las drogas a un joven si tú eres otro joven que también se está drogando. Entonces, debe haber un sentido, o sea, es por sentido común, ¿no? Que tú ya debe ser una situación que tú también estés trabajando, ¿no? Somos perfectos, somos seres humanos, pero bueno, al menos en mi caso, sí me he esforzado por hacer la gerontología parte de mi vida. Mi objetivo, bueno, luego los dejo con la duda. Mi objetivo desde hace ya algunas semanas es dejar el azúcar, porque yo era adicta al azúcar. Entonces, así me dio la malilla, me dio la achaques. O sea, es muy duro, pero yo sé que, o sea, con el ritmo de vida que llevaba, creo que esta situación de la pandemia, que ahorita entraremos un poquito a platicar sobre eso, la he aprovechado en este sentido de desintoxicarme, de llevar una vida más saludable, con ejercicio, ya no comer azúcar, ya solo lo consumo en frutas, pero me he sentido mejor y ha sido muy impactante para mí los cambios que han habido en mi cuerpo. Por ejemplo, o sea, le compartí a Leslie antes de grabar que la primera semana bajé 2,5 kilos. O sea, traía 2,5 kilos de puros pingüinos y galletas un poquito en mi ser. Y soy una mujer pequeña. Entonces, ¿cómo yo busco como individuo joven salud mental, salud social, busco salud biológica? O sea, debe haber un equilibrio entre todo. Exacto. Para poder tener una vida digna cuando seamos mayores. Hay que buscar, el objetivo es no llegar a ser dependientes. Y si llegáramos a ser dependientes, pues hay que también aprender a ser dependientes, porque luego este estrés de dependencia, de que a lo mejor dependes de alguien para tus traslados, para moverte, te genera estrés y enojo y a lo mejor empeora la situación. Y creo que hace falta mucha educación en estos temas con personas que cuidan personas mayores o personas mayores que los cuidan al revés. Entonces, ese ya será otro tema. Tiene que ser un tema. Pero sí creo adecuado que la gerontología tiene que ser parte de nuestra vida para poderla transmitir a las personas, porque no podemos hablar de algo que no hemos probado. Exacto. Entonces, pues ese es mi objetivo, deseenme suerte. Deseamos suerte. Estoy en el camino, pero, o sea, sí es un reto y sí hay que tener mucha fuerza de voluntad. A mí me está costando mucho, pero de que se puede, se puede. Entonces, ¿qué opinas tú, Leslie? Fíjate que sí, es muy importante tener un autoconocimiento y también un autodescubrimiento conforme vas pasando este proceso de qué ha cambiado en mí cada día, qué quiero cambiar en un futuro. Tener metas, tener visiones en la que nosotras nos veamos de alguna manera. Entonces, crear un entorno para nosotros en el que tengamos la seguridad de que, ok, si estamos, como dice Jacqueline, en situación de dependencia, aprender a ser dependientes. ¿Qué puedo hacer yo para no ser tan dependiente de las demás personas? Entonces,
La dependencia es un tema muy fuerte, la verdad que sí estaría padre explorar en un futuro. Otro día, amiga, otro día. Pero sí, o sea, como jóvenes ahorita tenemos prácticamente la oportunidad del cambio. La oportunidad del cambio en el ya sea mejorar o ya sea prácticamente desperdiciar esta oportunidad que la juventud nos brinda, ¿no? Ok, pues ¿sabes qué? Le voy a echar ganas para no tener en un futuro una enfermedad de hipertensión, ¿no? Que es la más popular hoy en día en todos nuestros y luego adultos, más ahora que estamos viviendo esta pandemia, o sea, estamos viendo que las personas que más están muriendo son las que tienen enfermedades crónicas. Exacto. Entonces, ahí les da un dato. En México tenemos alrededor de 10 millones de personas mayores. Entonces, imagínense en un campo de fútbol, 10 millones de personas adultas mayores, ¿cuántas de ellas son pobres? ¿Tienen alguna enfermedad crónica? Son migrantes, son mujeres, o sea agregando como estas situaciones estas de variables, vulnerabilidad, ¿no? Entonces, o sea, es preocupante para México, es preocupante porque estamos en un proceso de envejecimiento. Por si no lo sabían, para el 2050 se proyecta que la cantidad de personas mayores que hay ahorita se triplique, entonces ya no seríamos 10 millones de adultos mayores, seríamos 30 millones. Entonces, es aún más preocupante. Si ahorita los adultos mayores están siendo muy descuidados y toda esta población en realidad no está siendo pues intervenida de alguna forma por sociedad civil, gobierno, como se debería, por supuesto. O sea, nosotros que nos hemos adentrado en estos temas, pues percibimos que estamos un poco en pañales en esto. Sabemos que hay personas que han redoblado esfuerzos por querer hacer un cambio. Por querer hacer un cambio, pero a veces no es suficiente porque el problema es muy grande. Exacto. Entonces, hacen falta más personas que nos interesemos en estos temas y a lo mejor si yo no me hago gerontólogo, al menos yo aporto mi granito de arena a yo cuidarme como individuo. Entonces, ahora, en el estado de Chihuahua tenemos una población de 3 millones de habitantes, de los cuales 400,000 aproximadamente, alrededor de 400,000 son personas mayores. Y en Ciudad Juárez, de esos 400,000 que hay en todo el estado de Chihuahua, 300,000, alrededor de 300,000 están aquí en Juárez. Entonces, Ciudad Juárez, estos son datos del 2015 del INEGI y del INAPAM. Estos datos son del 2015, también no sabemos qué fluctuaciones hayan tenido en cuestión de migración a Ciudad Juárez, porque por lo general hay mucha gente que migra aquí porque es frontera. No sabemos hasta que salga el censo de este año cuántos adultos mayores hay. Pero por el momento, pues esas son las estadísticas que hay. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con el triple de esta cantidad? Para esto hay que sumar nosotros a nivel individuo. O sea, yo como persona, ¿qué puedo hacer? Inclusive, aparte a nivel individuo, pues educar a las personas que me rodean. Porque es muy, o sea, no tienen idea del problema que se avecina, porque no estamos preparados para un país envejecido. Por ejemplo, Italia, que todos hablamos de Italia hace poco. O sea, de verdad me llena de tristeza, o sea, que Italia por la contingencia se vio, no sé si obligado, no puedo llamar obligado porque sinceramente fue como una impotencia saber que habían decidido no prestar servicios de salud a las personas mayores de 80 años. O sea, imagínate llegar a una posición de poder que te dé la oportunidad de decidir quién vive o muere, porque ni siquiera fue cuestión de los médicos, o sea, se decidió desde más arriba, o sea, se decidió a otras esferas y el médico, o sea, compartían algunas personas que veían a los médicos en Italia llorando por no poder recibir a otra persona más. O sea, ahí es cuando nuestro sentido de humanidad, donde queda, y no es el médico en específico.
Y recordemos que negarle la atención médica a cualquier persona ya es un tipo de discriminación, ¿eh? O sea, para empezar, aquí estamos notando que es el tipo de discriminación por edad, en el que ya establecen un límite de edad, incluso también genera un tipo de violencia porque estamos viviendo una pandemia. O sea, estamos viviendo un estrés, yo creo, también un tipo de histeria colectiva como yo creo que no se ha visto en mucho tiempo. Entonces, deberíamos de analizar eso y ponernos en su lugar y ponernos, como generalmente se dice, en los zapatos. Imaginemos, en esta situación, tú, persona de 80 años, estás enferma por causa de este virus y te niegan la atención médica. O sea, imagínate tú ver, o sea, yo sinceramente no dimensiono el dolor que alguien ha de sentir de que yo llegue al hospital con mi abuela. Exacto. Y que digan, no la podemos recibir porque tiene más de 80 años y tiene enfermedades crónicas y sus oportunidades de sobrevivir al virus y a sus enfermedades crónicas y en suma son mínimas. Exacto, han habido casos en donde salen los adultos mayores del hospital y la gente les aplaude. O sea, son casos exitosos de que sí se puede salir adelante. O sea, hay situaciones que triste que sea por negarle su salud. O sea, es el derecho a la vida. O sea, le estás negando el derecho a vivir a alguien. ¿Cómo eres capaz de negarle la vida a alguien? ¿Sabes? Ahora todo cambia cuando ya le pones nombre y cara, porque es muy fácil negarle la atención a toda la población de 80 años, pero ¿qué pasa cuando esa persona de 80 años es tu abuelo, es tu papá, es tu primo, es tu tío? ¿Qué pasa cuando es eso? Pues ya si cambia totalmente el panorama, ya quiero que me atiendan a mi persona. Imagínate que llegaras tú, o sea, haciendo un ejercicio de empatía, cerrando los ojos, y llegas a un lugar, tú de 80 años, y te dicen, no puede entrar, señor, porque usted pues tiene más de 80 años y sus probabilidades de vivir son mínimas. O sea, siendo tú que aún no tienes ganas de morir, porque se vale cada quien, ¿no? Que de acuerdo a la vida que está llevando, hay personas mayores que dicen, no, yo ya no quiero vivir. Y no solo las personas mayores, hasta las personas jóvenes dicen, ya no. O sea, hay suicidios, hay personas que se suicidan muy jóvenes porque ya no quieren vivir, ¿sabes? Pero ¿qué pasa si yo sí quiero vivir y por eso fui al hospital para atenderme? O sea, los suicidios son otro tema muy complejo también, pero, o sea, ¿qué pasa si yo sí quiero vivir? Si yo cierro los ojos y hago un ejercicio en el que estoy llegando al hospital y no me quieren recibir y veo a mi hija llorar y veo a mi esposa llorar y veo, ¿sabes? O sea, ¿cómo tú como adulto mayor, cómo vives? O sea, ¿cómo te enfrentas a esa situación? O sea, y a mí, ¿sabes qué más tristeza me dio? Cuando esas notas en donde empezaron a decir que los mismos adultos mayores empezaron a decir, no, a mí desconéctenme, o sea, yo prefiero que alguien más utilice mi respirador. O sea, esta nobleza de humanidad, ¿no? En la que el adulto mayor empieza a comentar y es que yo ya viví lo que tenía que vivir, ¿no? Y pues en realidad no. ¿Por qué? Porque estamos hablando, bueno, si la hablamos cronológicamente, la vejez inicia a partir de los 60 años de edad. Aquí en México es como se tiene estipulado en las leyes, a partir de los 60 años, 65, si no mal 60 recuerdo. años, y en los programas hay unos que te consideran como 65 y otros a 68. Exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, pues estamos hablando de edades en las que no es muy común saber cuándo vas a morir. O sea, tienes la misma probabilidad de morir un joven a una persona mayor. Y nosotros ya lo tenemos así estipulado, de que no, es que ellos ya vivieron. Ellos ya respiraron lo que tuvieron que respirar. O que es una edad, es una etapa próxima a la muerte. Exacto. Y hay estadísticas que mueren más jóvenes o sea, que los jóvenes también mueren. Es que hay una tabla que encontré un día
que si la encuentro se las voy a dejar a lo mejor en la página de Facebook de cómo te ves ahí. Era como un diagrama en donde por edad cuál era el motivo de muerte. Ajá. Entonces, por ejemplo, los niños recién nacidos era por muerte de cuna. Los niños más grandes era por a lo mejor por alguna complicación del corazón, y luego los jóvenes era por accidentes automovilísticos y luego y sobredosis. Los adultos era ya por alguna enfermedad crónica, o sea, por hipertensión, cáncer, y los adultos mayores igual por alguna enfermedad crónica. Pero a todas las edades les, o sea, agregaban como una forma, o sea, como a la edad, porque morían más los jóvenes. Entonces te hace ver en un diagrama que la vejez no es una etapa próxima a la muerte. O sea, por ejemplo, Italia tiene personas muy longevas. Exacto. O sea, tiene personas que viven más de 100 años. Entonces, los centenarios. Entonces la edad no tiene, no es algo próximo a la muerte. Y luego menos en un país como México, en el que se vive violencia. O sea, en el mundo se vive violencia, pero uno habla de lo que conoce. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, nosotras vivimos en Ciudad Juárez y sabemos que pues uno corre riesgo cuando sale a la calle y más siendo mujer. Exacto. O sea, yo creo que, por ejemplo, está me fui a la Ciudad de México a vivir un tiempo y prácticamente el comentario que recibíamos es: se vinieron para acá para que no las mataran, ¿no? Entonces es un comentario fuerte, o sea, un comentario fuerte que te deja así cómo ve el exterior, o sea, incluso en mi mismo país, cómo ve nuestra ciudad. Entonces fue un motivo de una risa nerviosa, pero que si te pones a pensar, exacto, pero te pones a pensar, o sea, es un comentario fuerte. Entonces que esto deja claro la vulnerabilidad de vivir como persona, ¿no? O sea, de estar pensando que la vejez, por el hecho de ya ser viejo, significa que mi vida vale menos que la de un joven en sus 20 años, es totalmente falso. O sea, recordemos que las vidas humanas tienen valor por igual, ya sea por su raza, ya sea por su edad, ya sea por su género o ya sea por su preferencia sexual en este caso también. Y luego, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo número 13 específicamente, es el derecho a la vida. O sea, es un derecho vivir. No puedes arrebatarle la vida a alguien. O sea, por eso yo me pongo a veces melancólica a pensar o sea, llegas a una posición de poder en la que tú decides si alguien vive o muere. O sea, ¿en qué momento? Yo sé y veo que están en un colapso sanitario, pero hay que crear estrategias. O sea, en lo último en lo que yo voy a pensar es en dejar morir adultos mayores, ¿sabes? Entonces, me pareció impactante y sumamente triste. Inclusive ya después de que se implementó eso, empezaron a implementar otra campaña de el derecho a despedirte. Entonces era este ejercicio de con tablets enlazar en videollamada. Entonces sabemos que hay un riesgo, pero ¿por qué? Porque aquí lo vimos en Juárez, lo vimos en el hospital, o sea, lo vimos que los familiares salían en las noticias exigiendo saber qué pasaba con su familiar, que si ya, o sea, ni siquiera sabían si ya había muerto o no. Que es algo fuerte porque pues estamos viviendo en una época tecnológica y cuando la comunicación prácticamente es demasiado fácil y primordial, en donde tú puedes saber cómo está una persona al minuto con una llamada, con un mensaje o con una videollamada. O sea, teniendo las herramientas, teniendo todo esto, o sea, todavía sigue la incomunicación. Es sorprendente, pero también es sorprendente que dentro de este colapso no se tenga
un imaginario. No se tenga humanidad. Sí, no se tenga humanidad, no se tenga un respeto ni por la vida ni por una atención humanitaria. O sea, como mi familia, ¿sabes? Fíjate, a una amiga se le murió precisamente su papá de COVID. Y a ella no le comentaron prácticamente hasta 2 días después. O sea, hasta 2 días después no le comentaron. Entonces, pues para ella fue un golpe muy fuerte, más aparte de que prácticamente no dejan ver el cuerpo. O sea, no dejan ver el cuerpo, no dejan ni siquiera darle pues prácticamente los servicios funerarios que deben de tener. O sea, que es una cultura dentro de México, algo muy importante el despedirte de un ser querido, ¿no? Entonces es algo fuerte y pues es lo que anda sucediendo, así como el caso de mi amiga, hay muchos casos más que también teniendo las pérdidas, incluso en las funerarias, no dejan ver a las personas más que creo que 2 horas nada más y no se puede juntar tanta gente. Pero son medidas de seguridad. Que estamos de acuerdo en que las personas no debemos de reunirnos, pero videollamadas, ¿sabes? O sea, algo tan simple como una videollamada que sabemos que es sumamente doloroso, pero es un protocolo de seguridad. Entonces, me parece inhumano como todo esto que está sucediendo alrededor de las personas mayores. Creo que hace falta mucho camino por recorrer por defender sus derechos. O sea, una vez hice un ejercicio con los adultos mayores en una colonia y no llegué a decirles, usted tiene derecho a esto y a esto y a esto. No, o sea, lo hice al revés, porque yo quería saber, o sea, nosotros creemos que los adultos mayores no conocen sus derechos. Entonces yo lo hice al revés y les pregunté, ¿usted a qué cree que tiene derecho? O sea, y te abren el panorama de que en realidad ellos saben a qué tienen derecho. O sea, nada más que quién pelea por sus derechos, ¿sabes? Entonces, así como está habiendo como una oleada de que las mujeres peleemos por nuestros derechos, tiene que haber tarde o temprano un despertar de las personas mayores y de personas que apoyemos ese despertar. ¿Por qué? Porque están pasando muchas negligencias alrededor de ellos. Exacto. O sea, y como jóvenes, nuestro deber es sumarnos porque también vamos a ser adultos mayores. Entonces, lo comentaba en el episodio pasado. Creo que nos vemos que yo voy a ser un adulto mayor y lo que yo logre hoy para ellos, mañana va a ser para mí. O sea, si yo me hago de la vista gorda de que los adultos mayores son maltratados, de que los adultos mayores, de que no hay alguien que regule estas situaciones, que los adultos mayores no denuncian también, porque es otra opción, ¿no? Pero si yo como ciudadano empezar a impulsar cosas, estos temas con mis vecinos y vamos a hacer, por ejemplo, que se incorporan a las, ¿cómo se llaman? A las reuniones de cabildo. O sea, si yo voy a algo, una propuesta y me sumo con mis vecinos, me organizo, creo que desde muchas esferas se puede hacer, no nada más desde los vecinos, también las organizaciones civiles, que si nos damos cuenta, por lo general como jóvenes pensamos que cuando envejecemos, cuando llegamos a nuestra etapa de la vejez, nos van a meter a un asilo. Entonces, para empezar, sí mencionamos que los asilos no son dignos. Sí, los asilos ahorita están en unas... o sea, están en peores condiciones y por ejemplo ahí tampoco no se respeta precisamente lo que estábamos hablando, ni las necesidades, ni los intereses, ni nada de las personas que cuidan ahí. O sea, la verdad es que no. Y por ejemplo, si tú como joven te pones y exiges mejores asilos, mejores políticas públicas para las personas adultas mayores, o sea, te aseguro que todo eso también te va a beneficiar a ti.
y nosotros olvidamos de eso, en la que nada más nos estamos importando. Estoy envuelta en mis TikToks, sí, en mi Facebook, en mi Instagram, que, o sea, se me olvida lo importante, o sea, y por ejemplo el hecho de que también como joven te unas a esta causa, o sea, te unas al defender a las personas mayores, que ellas también, créeme que se defienden, pero muy bien. Pues por ejemplo se pueden lograr muchos más cambios de que así, por ejemplo, dejas a unas personas que lo hagan. ¿Por qué? Porque también acuérdense que la unión hace la fuerza, y entre más seamos y entre más exijamos, más se nos va a respetar. Entonces me gusta este tipo de podcast que ayudan a la reflexión y que también meten otro tipo de ideas a la cabeza de los jóvenes, que no solamente sea hacer bailes precisamente en TikToks, que están súper de moda. Que está chida, pues uno se divierte, pero yo la verdad no lo he probado, pero es una invitación a los jóvenes a sumarse a estos temas de vejez y envejecimiento. Ustedes van a llegar a ser adultos mayores, no lo vean tan lejano, porque en un abrir y cerrar de ojos la vida se pasa. O sea, ¿hace cuánto? O sea, yo ayer me dormí y tenía 10 años, hoy los abrí, tengo 24. Entonces la vida se pasa muy rápido y es muy bonita la vida, pero a veces nuestro entorno nos violenta. O sea, nuestro entorno no es digno. Por ejemplo, bueno, pues esas serán las noticias. Ahora pasando a otro tema. Por ejemplo, se me fue. Ay, ya se me olvidó, amiga. Sí, obviamente tenemos que hacer como jóvenes un entorno seguro y amigable, tanto para los jóvenes, tanto como para las mujeres, tanto para los niños, tanto como para los hombres, tanto para las personas mayores, en donde satisfagan las necesidades, en donde se satisfagan los intereses, porque, o sea, yo me puedo interesar, por ejemplo, en el tejido, pero si no tengo clubs de tejido, ¿cómo voy a ir en meterme a estos tipos de acciones? O no tengo quien me enseñe. Ajá, o sea, ya ahora con estas tecnologías ya puedes ver un video de YouTube y aprender a tejer y bordar. Y ahora, ¿quién le enseña al adulto mayor a usar YouTube? Exactamente, o sea, por ejemplo, también las tecnologías. Miren, pongámoslo así, los millennials, que son la generación prácticamente joven de esta época, seremos los viejos del 2050, o sea, tengan en mente eso. O sea, yo voy a ser adulta mayor para el 2050 y tú también. Seremos las personas mayores de esa época. Entonces, ¿qué voy a hacer para mí en un futuro? O sea, hay que también pensarlo y hay que trabajar por ello en todos los ámbitos. Y luego, ya me acordé que iba a decir, lo siento, a veces se me da el avión, pero... O sea, no somos países como a lo mejor Italia, que tiene estas zonas azules, pero imagínate, o sea, un país como Italia que tiene zonas azules donde los adultos mayores son sanos, donde los adultos mayores pasan de los 100 años, aún así no se tentó el corazón para hacerse de ellos. A veces lo percibo que, a veces digo, esto será una limpia, o sea, de que sobreviva el más fuerte, o sea, pero imagínate. O sea, yo creo que si a países como Italia, como a Estados Unidos, que se está haciendo garras ahorita con la pandemia, o sea, todos nos estamos haciendo garras con la pandemia, pero me refiero a países que veíamos, o sea, inclusive para muchas personas es el sueño de vivir en Estados Unidos. El sueño americano. Entonces llegar a un país en donde el sistema de salud también está colapsando, quiere decir que algo no estaba bien. No estábamos preparados para este tipo de epidemia, no estamos preparados para nada como esto, tampoco para en un futuro. Yo creo que después de esta epidemia se iniciarán, me imagino, protocolos en un futuro de atención sanitaria
así rapidísima para que no se vuelva a crear algo como esto. Pero bueno, pues eso ya sería un sueño también en el que, pues por ejemplo, la gente empiece a tomar conciencia de esto, ¿no? De crear un país seguro para todos. Y que depende también de nosotros como ciudadanos, no nada más del gobierno. Yo trabajo en el gobierno, pero no le estoy echando flores, sino estoy como invitando a la responsabilidad de cada quien. Por ejemplo, yo como individuo me corresponde cuidarme, cuidar mi salud. En materia de prevención, pues, Uh-huh. o sea, no estamos acostumbrados, o sea, no es una cultura, no es cultura manejar la prevención y lo sabemos. No. O sea, por ejemplo, es bien sabido que los hombres no van al médico hasta que ya están agonizando o que alguien más los está llevando. Entonces, hay que aprender a prevenir, y con prevención también se previene desde algunos años antes. Uh-huh. En este sentido, ahorita que somos jóvenes, por ejemplo, yo sé que para la aplicación en donde subimos esto, los adultos mayores no la saben usar, esto es para jóvenes. Y también para adultos mayores, que alguien se tomó el tiempo de enseñarles sobre tecnología. O por ejemplo, en época de oro, Okay, esta entre ellos asociación mismos ajá, se enseñan a utilizar la tecnología. exactamente, pero por ejemplo en época de oro tienen un curso en donde la maestra, saludos maestra, la quiero mucho, la maestra les enseña el uso de las tecnologías, a usar el teléfono, el YouTube, cómo abrir su Facebook y todo. Entonces, tiene que haber alguien que se tome el tiempo, la paciencia de adentrarlos y de ir mejorando poco a poco. Por ejemplo, para mí un ejercicio importante ahora con esta pandemia es el uso de las tecnologías, ¿verdad? Todos Uh-huh. ya lo hemos percatado, todos ahora los que estudian pues se la pasan en la computadora, en videollamadas. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con un adulto mayor que está solo? A mí, por ejemplo, no me cuesta nada sentarme con mi familiar que es adulto mayor, que es persona mayor, y decirle, ¿sabe qué? Si entra aquí, yo le puedo descargar la aplicación y luego ya le digo, entre aquí, le pica acá, le pone acá, para que pueda hacer una videollamada. Sí, Y ver a este su tipo de familia. intercambio también intergeneracional en el que yo te apoyo con mis conocimientos como joven y al igual tú como viejo me puedes enseñar a mí otros tipos de saberes, porque me gusta mucho poner el ejemplo de la cocina. Yo soy un desastre en la cocina. Yo también, Créanme por dos. Créanme que intento aprender este arte culinario, pero pues por X situación, sobre todo en esta pandemia es donde he podido desarrollar más este arte que he tenido tiempo, y esto me lo enseña pues prácticamente mi mamá, y a mi mamá le enseñó mi abuelita, y a mi abuelita le enseñó mi bisabuelita. O sea, y es un arte y es un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, mi mamá hace un pozole delicioso, un pozole súper delicioso, la verdad. Que por ejemplo eso ya lleva generaciones en mi familia de que se enseña. Y por ejemplo ese tipo de conocimiento es muy útil, así como también la otra vez mi mamá no sabía cómo hacer privado su Facebook, que es muy común que ahí está mi mamá comentando fotos y publicando fotos a modo público, o sea, donde todo el mundo puede ver, y ella ni cuenta, ¿no? Entonces ahí caímos en este intercambio De saberes. En el que mientras que ella estaba cocinando, yo le estaba diciendo cómo volver privadas sus fotos, en el que ella me está diciendo que echarle al pozole, yo le estaba enseñando cómo hacer privadas sus fotos, ¿no? Entonces, a veces es tan cotidiano y es tan sencillo y no tienes que prácticamente tener que sentarte y enseñarle cómo van y desesperarte, sino que puede ser un intercambio sencillo, continuo, o sea, en el que, oye mamá, ¿qué onda? ¿Ya pudiste poner esto?
oye mamá, ¿qué onda? ¿Ya pudiste llamarla a mi tía? O porque ya mi mamá y mi tía, como viven en diferentes países, ya se hablan por videollamada todos los días, y antes ninguna de las dos sabía. Por ejemplo, yo no, la verdad no sé, mi abuelita vive en Zacatecas. La quiero mucho, abuelita. Se la adoro, ¿no? El otro día, no sé qué le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, no, pues si tu abuelita, no, nomás me dijo, pues hazle videollamada, ¿no, hija? Entonces, o sea, mi abuelita ya, tú le haces la videollamada y ella ya sabe contestar, ¿sabes? O sea, no, ni siquiera tiene que entrar a nada, o sea, nada más ella, le hablan por teléfono y ella te dice, haz mi videollamada, ¿no? Igual a la mamá de mi novio, sale también, a ella sí me tomé el tiempo de enseñarle, y luego me la quiero mucho porque me dice, ay, cómo yo me estaba perdiendo de todo esto. Entonces, de esta belleza de las redes sociales. Ajá, porque, ¿no? O sea, ahorita los adultos mayores, pues, quienes están guardando cuarentena, pues, están aislados, entonces, o sea, está siendo muy difícil para ellos perder su rutina del día. Entonces, para mí, algo que puede sumar un poco a su situación, o sea, mejorar, es esta interacción por videollamada, que es algo nuevo para ellos y para algunos de nosotros también como jóvenes, porque, bueno, al menos yo no era muy de videollamadas, a menos de que a lo mejor estuviera fuera de la ciudad o algo así, pero no, entonces es algo nuevo para muchos y creo que sumar en ese sentido a los adultos mayores estaría excelente. Creo que como jóvenes tenemos muchísimo que aportar para las personas mayores y, como les digo, todo lo que hagamos ahorita para ellos y por ellos va a ser para nosotros cuando nosotros seamos mayores. Entonces, imagínate, o sea, yo veo el sistema de salud, veo el sistema de pensiones, o sea, no va a haber manera de que se sostengan nuestras pensiones. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que idear mecanismos de ahorro y luego de salud, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, ahorita no hay tantos empleos formales en donde te den seguridad social. Exacto. Entonces, ¿cómo le vas a hacer cuando seas mayor? Que ese va a ser otro tema, pero nada más lo pongo sobre la mesa. Para ir haciendo ideas sobre eso. Sí. Ahora, amiga, recomendación. ¿Quieres comenzar tú? Si quieres, comienza tú. Recomendaciones. Ajá. Primero que nada, me gustaría que hicieran una reflexión. Me gustaría que hicieran una reflexión ustedes como jóvenes. Ahorita, como estoy viviendo, ya sea en mi entorno familiar, en mi entorno de amigos, en mi entorno laboral, donde ustedes gusten, ¿cómo lo que estoy haciendo hoy en día me va a ayudar cuando sea viejo? Cualquier entorno, como les comentaba, por ejemplo, si ahorita estoy haciendo muchas amistades, probablemente algunas de esas amistades vayan a durar hasta que sean viejos. Entonces, se los dejo de tarea también una reflexión. ¿Cómo voy a ser de viejo? ¿Cómo quiero ser de viejo? ¿Y qué es lo que espero de la etapa de la vejez? ¿Cómo quiero ver a mi país? ¿Cómo quiero ver a mi ciudad? ¿Cómo quiero ver a mi entorno familiar? Hay muchas veces que no nos detenemos para pensar algo tan simple como eso, que ni siquiera ni siquiera nos detenemos a pensar en cómo va a ser la semana que entra. Entonces, este tipo de reflexión nos ayuda a establecer metas, establecer planes para futuro. También me gustaría que hicieran algún tipo de actividad, si tienen a alguna persona mayor que los rodea, platicar un ratito con ellas. Acuérdense que, como decía Jackie, ahorita el aislamiento está muy fuerte, sobre todo para las personas mayores, porque pues obviamente por condiciones son las más vulnerables ante esta pandemia. Inclusive si tienen alguna persona mayor cerca, o sea, preguntarle si necesita algún mandado. Por ejemplo,
pues sabemos que no pueden salir y que hay algunos que están cumpliendo con su cuarentena, pasar por enfrente de la casa y necesita algo, que es un ejercicio que hace mucho un muchacho de ahí con la mamá de mi novio, que pasa al muchacho y le dice, oiga, necesita algo, porque él ya sabe que ella no puede salir, o sea, o que no ha salido para mantenerse segura. Entonces, es un acto de solidarizarnos ahorita en esta situación y en un futuro, porque antes de esta pandemia había de todos modos muchas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y esta pandemia solamente potencializó Todo su eso. pobreza, sus carencias, su situación, vaya. Entonces, ¿esa es tu recomendación? Esas son mis 2 recomendaciones. Tus 2 recomendaciones. Yo les quiero compartir. Hay hay una nueva serie en Netflix. No sé si la has visto. Es la de el famosísimo Zac Efron. Ah, sí, la he visto. Bueno, en el capítulo 4, creo, habla de las zonas azules. ¿Sí la has visto? Fíjate que me quedé nada más en el primero, en donde estaban viendo el tipo de energía que hay en diferentes lugares. Sí, energías renovables. Ajá, y está muy padre también. Bueno, también a ti, Leslie, te recomiendo el capítulo 4. Habla de las zonas azules, se va a Italia. Me gusta porque Zac está como a nivel personal, o sea, yo lo percibo, está como reencontrándose. La verdad, yo no soy fan de Zac Efron. Yo sí soy muy, muy fan de Zac Efron. Creo que fue mi crush desde que salió en High School Musical. Fue mi amor y sigue siendo el amor de mi vida. Y si me escuchas en este podcast, mándame mensaje. Pues una amiga me lo recomendó. Hola, Fernanda. Y me pareció espectacular porque habla de las zonas azules. Entonces él visita a las personas, a esos científicos que diseñaron, que están investigando todo esto de las zonas azules, ¿qué son las zonas azules? Son las zonas en donde hay personas, las personas más longevas del mundo. Por ejemplo, un lugar es Italia, hay otros 4 puntos, no los recuerdo ahorita, pero pueden ir a ver el capítulo a Netflix, si tienen acceso a Netflix, por supuesto. Otra película que me encanta es la de Vivir 2 veces. ¿La has visto, Leslie? Fíjate que no. ¿Vivir 2 veces? No la he visto. ¿De qué se trata? Cuéntame. Es un profesor que le diagnostican Alzheimer, entonces es como su proceso en el que el Alzheimer empieza a progresar hasta el punto en el que ya se vuelve un poco más crónico. Pero me gusta la dinámica porque la que mejor actúa ante el Alzheimer del adulto mayor es la nieta. O sea, porque todo el mundo lo estresa, que ya estaremos hablando de salud mental, por supuesto. Será otro episodio, pero está muy padre esa película como para concientizar, porque la familia como que lo estresa para que recuerde y él no recuerda, pero, o sea, va como en su proceso, ¿no? Y pues ya esa sería, otra recomendación sería, no sé si has visto esta nueva serie, la de Street Food. Ah, sí. Me encanta porque salen muchas señoras adultas mayores. Cocinando, porque este tipo de serie deja ver la comida callejera, que es importante en cada región. De hecho, sale México, como obviamente tiene su lugar en salen adultas mayores. En el arte culinario, y sale precisamente una adulta mayor muy poderosísima, la verdad, No, yo no recuerdo el nombre. Soy muy mala para los nombres. O sea, a nivel general, no es nada personal. Doña Vale se llamaba. Entonces, esta señora fuerte que sacó a flote a su hija con unos chiles que se encontró enfrente de su puesto y con maíz que iba y molía, y con esos son platillos super culinarios. Algo que yo pienso y que he compartido con muchos adultos mayores es que agradezco como su saber en primera, porque yo
estoy en la búsqueda de a lo mejor seguir estudiando, y luego otros están en la búsqueda de que llegue a comprarme una casa, comprarme un carro, comprar esto, viajar. Todo eso ya lo vieron los adultos mayores, ¿sabes? O sea, los adultos mayores ya tienen su casa, ya tienen su carro, o sea, los que viven bien, por supuesto, hay diferencias. Hay diferencias, pero me refiero a que ellos ya pasaron por este estrés de ser joven, por el estrés de ser adolescente, por ser adulto joven y luego por ser papás, ¿sabes? Entonces, ese saber, o sea, ellos ya lo vivieron. Entonces, a mí esta de street food me da mucha nostalgia porque salen muchas adultas mayores que iniciaron desde cero y se aferraron a salir adelante. Y luego todas las historias son así como de adultas mayores que la vida les dio unas cachetadas fuertes. Y todos esos saberes, o sea, un adulto mayor cuando te dice, ánimo, échale ganas, vas a salir adelante, es porque a él ya lo pisoteó la vida, ya lo arrastró. Y a pesar de eso, algo que yo siempre aprecio mucho en los adultos mayores es su amor por la vida. O sea, a pesar de que su vida haya sido muy difícil, ahí es cuando uno se da cuenta que las cosas no importan. O sea, mientras uno esté bien y sea feliz, es lo que nos llena, ¿no? Como seres humanos. Exactamente. Entonces, pues bueno, hemos terminado con el capítulo del día de hoy. Muy cortita este capítulo. Muy breve. Así breve, poquito. Bueno, no queda más que agradecerte, amiga, por venir. Espero nos visites muy, muy seguido porque platico muy bien gusto contigo. Gracias. No sé qué decirles. Estoy muy contenta por esta etapa de poder haber diseñado este podcast, porque nos escuchan, porque ha sido muy bien recibido. Ya tenemos 800 likes en Facebook. Wow. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, suscríbanse al canal de YouTube, lo voy a publicar próximamente, lo prometo. Y luego también Spotify, quien tenga acceso a Spotify. Decidimos empezar a subirlo también a YouTube porque sabemos que Spotify es una plataforma que no es para todos. En el sentido de que pues cobra y así, YouTube es más accesible. Hasta incluso a algunas personas les gusta más YouTube. Entonces, pues bienvenidos todos y todas y todos. Los nuevos oyentes. Sí, me da mucho gusto que se hayan quedado hasta esta parte en la que nos despedimos. Muchas gracias y no queda más que decirles. Bueno, les quiero primero compartir un mensaje que Leslie encontró que le gustó mucho, que es una frase de Mahbub. Está muy largo el nombre. Sí, está muy raro, la verdad. Pero sí es Mahbub. Mahbub, ajá. Ul-Haq. Es en un informe sobre desarrollo humano, citamos lo que él dice. Hay tantas maneras de vivir como individuos que existen. Entonces, no queda más que decirles que hay que salir adelante y que si pueden hacer ejercicios de empatía con las personas, ayudarles, solidarizarse ahorita en esta situación de necesidad, si está en nuestras manos hacerlo. Creo que como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Algo así, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias por escucharnos. Los espero en el siguiente podcast también. Espero que Leslie nos acompañe en más episodios antes de que me vaya a otro lugar. Es que me voy a mudar de ciudad. Bueno, no queda más que decirles, envejecimiento, una talla que nos ajusta a todos. Buena tarde.